No es ningún secreto, en todas las cárceles del mundo existen leyes no escritas que regulan el día a día y el estatus de los presos. Los tatuajes son una de ellas y funcionan como un pasaporte que determina el respeto que se gana cada recluso según el significado y el diseño de las imágenes grabadas en su piel. Entonces, ¿por qué los presos de la Unión Soviética se tatuaban a Lenin y a Stalin en su pecho? Los tatuajes de Lenin, pero también de Stalin, según la evidencia de varios documentos del periodo soviético, comenzaron a aparecer inmediatamente después de la Revolución Bolchevique de 1917. Los presos de la época se sentían representados por quienes consideraban héroes de carne y hueso, con los que incluso algunos compartieron celda. Aunque desde luego la gran mayoría no coincidieron en prisión con ellos, el respeto hacia estos dos revolucionarios perseguidos y encarcelados por sus ideales era enorme entre la población carcelaria. Además, tras la revolución, el gobierno bolchevique liberó a muchísimos presos, lo que reforzó aún más el vínculo de respeto y admiración hacia los líderes revolucionarios. No es de extrañar, entonces, que muchos reclusos se tatuaran en el pecho a los héroes y líderes del pueblo soviético. Más tarde, en la Gran Guerra Patria, conocida por el resto del mundo como Segunda Guerra Mundial, llevar tatuados a los dos revolucionarios soviéticos era un signo de respeto y devoción por la patria sin parangón. Pero parece ser que el verdadero motivo del tatuaje en muchos hombres soviéticos presos fue el de la pura supervivencia. Hay que recordar que la época de Stalin se caracterizó por la represión masiva de la población en general y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo a gran escala. Entonces, en los campos de prisioneros soviéticos empezó a existir la creencia de que a los que llevaban los retratos de Lenin y Stalin se les perdonaba la vida. También era una conversación habitual entre los presos que incluso aunque sus delitos fueran de extrema gravedad, en el campo de fusilamiento ningún soldado se atrevería a disparar sobre los retratos de los camaradas Lenin o Stalin, los cuales muchos presos se los habían tatuado en el pecho y en la espalda por si acaso el tiro venía por detrás. Y es que, aunque no se les perdonase la vida por llevar esos retratos, ¿qué soldado se atrevería a disparar sobre los personajes más grandes de la patria, aunque fueran unos tatuajes? De hecho, existen testimonios que dicen que en una ocasión a un soldado le cortaron la piel con la bayoneta de un fusil para quitarle los retratos y una vez cometida esta barbaridad, poder ser fusilado. Estas historias tienen su parte de mito y de leyenda, pero lo que es indudable es que muchos presos en la era soviética llevaron los tatuajes del camarada Lenin y el camarada Stalin en su piel. Pero aún hoy, que han pasado ya más de 100 años de aquella revolución histórica, los tatuajes de Lenin y Stalin siguen siendo habituales en algunos ciudadanos rusos, sean presos o no. Pues bien, hasta aquí este vídeo cortísimo. La verdad es que me resulta raro, yo suelo hacer vídeos de 20 minutos, pero oye, ni tan mal. Así que por favor, si os ha gustado el vídeo, dar un me gusta y comentar lo que queráis sobre los tatuajes y lo que significan para vosotros. Yo soy Daniel Casas y sin más me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta la próxima.